Hermanos, buenas noches, bienvenidos al servicio de hoy, jueves 30 de abril, culto de familia, y para dar inicio vamos a dejarlos con nuestro hermano Rumi Ríos. Hermanos, ¿cómo les va a todos? Dios les bendiga. Esperamos que todos estén bien, que en sus hogares estén teniendo un tiempo bueno de comunión con sus familias, así también como la nuestra. Así que quiero invitarte a este momento a ponernos a orar. Vamos a iniciar nuestro culto de este día. Y también allí estemos seguros que estás no solamente tú, una sola persona, sino también estás junto con sus familiares. Y de alguna manera creemos que este tiempo ha servido para unirnos, no solo como hogar, sino que también como cuerpo de Dios. Y usando pues estos medios digitales para siempre estar en contacto unos con otros. Así que te invito a orar y pedir a nuestro Dios que nos hable en este culto. Señor, te pedimos a esta hora, Señor, y venimos delante de ti y te queremos, Señor, pedir que tú hables a tus hijos, a este pueblo, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Señor, mira este servicio, Padre, lo presentamos delante de ti. Háblanos a través de la lectura de la palabra, a través de las canciones que vamos a entonar, y te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida y a nuestro corazón y lleve un fruto bueno, Señor. Que llevemos nosotros un fruto bueno, Señor. Estamos en tus manos, estamos agradecidos porque hasta el día de hoy nos has sostenido y hasta el día de hoy tú has sido nuestro refugio, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rumi. A continuación, para la lectura de la palabra, quiero dejarlos con la hermana Carla Samamé de Ríos. Bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el servicio del día de hoy y en este momento nos toca la lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 16. En este momento me va a ayudar mi esposo a hacer la lectura bíblica. Y también tú puedas hacer, ¿no?, participar a los miembros de tu familia, si están a tu lado, ¿no? Y también poder participar de la lectura. Vamos a leer. Vamos a comenzar a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, amados hermanos. No olvidemos lo que dice, ¿no?, esta porción de la palabra de Dios, que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos y debemos permanecer en él. Asimismo, hermanos, decirles, ¿no?, si usted sabe de alguien que no se conecta, ¿no?, a las transmisiones, poder llamarlos, amados hermanos, porque debemos cumplir lo que dice la palabra de Dios, ¿no?, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Amén. Dios les bendiga. Asimismo, continuamos la programación del día de hoy. Muchísimas gracias, hermana.
Para el devocional del día de hoy, los dejo con nuestro hermano Marcos Caso. Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a cantar al Señor y vamos a decirle que Él es bueno. Amén. Me acompañan ahí con sus palmas donde estén en la iglesia, perdón, en sus casas, con las panderetas o el bombo, le cantamos al Señor. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Amén. Es bueno alabar al Señor, es bueno exaltar el nombre del Señor. Por eso también vamos a seguir cantándole a Él, declarando que Él es la única razón de nuestra adoración. Amén. Vamos a decirle que la única razón es el Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y
y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Amén. Le seguimos diciendo al Señor que hoy le honramos a Él, porque este es mi deseo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vamos a decirle al Señor, hoy te rindo mi ser. Así que ahí donde estás, toma tu lugar en posición de adoración. Y adora al Señor, dile, hoy te rindo mi ser. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, solo tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, solo a ti, Señor, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.
Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. A continuación, para el mensaje del día de hoy, los dejo con nuestro pastor Carlos Quirós. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Siempre, como digo, es un privilegio de parte de Dios y una bendición poder estar cerca a ustedes a través de estos medios que Dios ha creado a través de la humanidad en estos tiempos. El tiempo en estos días digo, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de gozo, es un tiempo de amor de Dios, porque de una u otra manera Dios nos está demostrando que está con nosotros. De una u otra manera, aunque algunas familias están pasando pruebas, tribulaciones, pero vemos cómo Dios se va glorificando. Vamos a orar para comenzar este mensaje que Dios nos ha dado. Padre, delante de ti estamos en esta noche y nos presentamos para pedirte que tú, que eres Dios, nos hables por medio de bendita palabra. Necesitamos, Señor, que tú, que eres nuestro Señor, tengas el control total de nuestra mente, de nuestro corazón, y que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, las que tú has planificado, para que a través de ella tú nos expliques, Señor. Dice tu profeta Isaías, la palabra saldrá y no volverá vacía, Señor, cumplirá su propósito por el cual tú has determinado que se predique, se proclame, Señor, hasta donde tú quieres llegar a través de ella. Hermano, me mando de tu espíritu. Vamos en esta noche a hablar sobre el estableciendo como familia delante del altar a Dios. Es decir, el altar a Dios debe ser un estilo de vida de cada creyente. Por eso vamos a Génesis capítulo 13, versículo 18. Esto que me ha llamado la atención de una manera muy especial y Dios ha ministrado a mi vida a través de este texto. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Abraham venía de Ur de los Caldeos, y si vamos al inicio, al comienzo de la creación, cuando Dios crea al hombre a su imagen, Dios tiene comunión perfecta a través, ¿no?, con Adán y Eva, porque no había pecado, por lo tanto no había un altar de sacrificios, sino que la comunión era abierta. Pero cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios no lo dice textualmente la palabra de Dios, pero nos da a entender de que Dios, cuando se presenta ante ellos para buscarlo, no viene con la mano vacía, sino que viene con pieles de animales que él había sacrificado, y con ello va a cubrir a Adán y a Eva, previo, ¿no?, este proceso de que los va a exhortar, los va a confrontar con su pecado, aún hasta la serpiente, para que ellos sepan que han pecado contra Dios, que han, tal como él decía, y estaban a partir de ese momento ya experimentando la muerte física gradualmente y la muerte espiritual por causa del pecado, aunque Dios, después de este sacrificio, él va a tratar de tener una comunión con él, porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, no puede haber una reconciliación con Dios. Entonces, eso parece de que de una u otra manera los hombres entendieron después que había que presentar a Dios sacrificios. No nos dice tampoco Génesis 4, cuando se presentan tanto Abel como Caín a presentar sacrificios. Uno presenta sacrificios de animal y otro de vegetales. Se supone también que su padre Adán
y Eva le habían enseñado a ellos a presentar sacrificios, pero parece que no había una claridad con respecto a que los sacrificios tenían que ser de animales, ¿no? Entonces, aquí Dios va trabajando. Ya después vemos la historia que por causa del pecado, la ira de Dios se derrama y castiga a la humanidad y solamente salva a Noé y a su familia, 8 personas. Y cuando termina el diluvio, después de un tiempo, cuando ya hay tierra seca, Noé y su familia descienden, dice la palabra del Señor, y ellos hacen un altar, y en ese altar presentan sacrificios a Dios, y Dios se presenta ante ellos y le promete, ¿no?, bendecirlos y que no volverá a castigar al hombre con otro diluvio, pese a que él dice que el hombre va a seguir en su maldad. Bueno, la palabra de Dios nos sigue hablando y encontramos después a Abraham en Ur de los Caldeos. No sabemos cómo Dios trabaja con él, la Biblia no nos especifica, pero sí los restos arqueológicos que se han encontrado en Ur se han encontrado que era una ciudad teocéntrica. ¿Qué significa? Que la ciudad se construía alrededor del templo a los dioses paganos, ¿no? A los dioses paganos que habían en Ur de los Caldeos. Es decir, primero se hacía el templo a sus dioses y alrededor del templo se construía la ciudad. Definitivamente, entonces, Abraham había sido pagano y él presentaba también sacrificios a los dioses paganos. No sabemos cómo. Entonces Dios trabaja con él y al final lo convence, lo persuade de que deje, ¿no?, junto con su padre. Su padre muere en Harán y al final Abraham llega con Lot, su esposa, llegan a Canaán. Y lo primero que va a hacer Abraham después de que Dios se le presenta es un altar. Y posteriormente va a hacer otro altar entre Betel y Jai, ¿no? Y va a ir descendiendo el Anehuet, pero sucede una gran hambre, y Dios le había dicho a Abraham que él se quedara en Canaán. Dios en ningún momento le dijo que cuando hubiera algún problema él saliera de Canaán. Dios le prometió que él iba a estar con él, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que tenía una promesa para él. Pero a veces el hambre o las tribulaciones o las pruebas hacen que los hombres tomen decisiones contrarias a lo que Dios nos dice en su palabra. En estos tiempos, después de que acabe la cuarentena o en estos días también, hay muchos que están tomando decisiones por causa de las necesidades que tienen, decisiones algunos acertados, otras decisiones incorrectas. La gran mayoría está tomando decisiones incorrectas, aquellos que no han tenido una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida de haber tenido sus ahorros o sus cosas en el orden que Dios determina, ¿no? Porque Dios dice que Dios trabaja y Dios también nos enseña a ser buenos administradores, porque nosotros siempre estamos imitando a Dios de una u otra manera. Entonces en estos días, en estos tiempos, muchos van a tomar decisiones erradas y que les va a hacer fracasar, ¿no? Se van a olvidar de Dios, no van a confiar en Dios, aunque Dios le ha dado promesa a muchos cristianos, van a tomar decisiones erradas. ¿Por qué? Porque van a creer o van a buscar las soluciones inmediatas, mas no esperando y confiando en Dios. Así pasó con Abraham. Abraham descendió a Egipto y sabemos la historia todos, ¿no? Todo lo que pasa. Al final él sale rico, entre comillas, pero es expulsado por el faraón y sale también con un problemita por ahí que se llama Agar, que posteriormente va a causar un gran problema no solamente a Abraham sino a la humanidad. De ahí, ¿no?, la descendencia del eterno problema que hay entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo, de una u otra manera, ¿no? Ese problema se va a suscitar. Entonces Abraham regresa y vuelve nuevamente al altar donde había construido en Betel y Jai, ¿no? Y ahí es como que es una indefinición, pero en este caso él parece que ya está aprendido la experiencia y va a orar, va a clamar, ¿no?, va a buscar a Dios en ese altar y le presenta una alternativa. Le dice: mira, hemos crecido y ambos hemos crecido y necesitamos dividirnos, ¿no? Porque paraban peleando los pastores de Abraham con los pastores de Lot.
En realidad ahí debió haber habido un acuerdo, una armonía, porque la promesa era para ambos, para que estuvieran en Canaán, ¿no? Al final Lot toma la decisión de irse al Jordán, al valle, a lo que parecía el Edén, a lo que parecía Egipto, como él dice, y sabemos la historia, ¿no? De que al final Lot se termina siendo parte de Sodoma. Bueno, pero estamos viendo el día de hoy, el tema es estableciendo como familia delante del altar a Dios. Es decir, hay que establecernos como familia delante de un altar a Dios. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que nosotros, para ser una verdadera y auténtica familia, tenemos que tener un altar a Dios. Ahora, el altar, el día de hoy, nosotros no tenemos un altar construido de tierra, un altar construido de piedra, no tenemos un altar construido con material noble, no. El altar es realmente el lugar la misma casa, el lugar donde nosotros nos reunimos como familia, o el lugar donde nos reunimos como iglesia, o el lugar donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Ahí se edifica un altar al Señor, un lugar donde Dios viene al encuentro, ¿no? Porque el objetivo de los altares era para que invocar el nombre de Dios, se presentaban sacrificios si habían pecado, o sacrificio de paz, o de comunión con Dios, y Dios de una u otra manera siempre ministraba a aquellos que lo buscaban. Entonces el día de hoy nosotros ya no tenemos altar físico, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo un solo sacrificio, y a partir en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, Él es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que primero pasó fue que el velo que separaba el lugar santo del santísimo se abrió de arriba hacia abajo. Es decir, estaba simbolizando el cuerpo de Cristo, la muerte, el sacrificio de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no puede haber acceso a Dios, no puede haber acceso a Dios. Entonces Jesús estaba muriendo por todos los pecadores como el sacrificio en el altar, para que a partir de ese momento todos nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. En Hebreos 13:10 dice: tenemos un altar del cual no tenemos derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está diciendo que ahora, para entrar en ese altar, no es cumpliendo a través de un sistema de sacrificio, de holocausto, sino que es ahora a través de Cristo, a través del nuevo pacto, de la nueva alianza que se ha hecho en Cristo Jesús. Como algunos plantean, ahora el altar es Cristo, ¿no? Porque realmente para llegar a Dios es a través de Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si lo miramos de esa perspectiva, también ahora el altar es Cristo. A través de Él es la única manera en que podemos llegar a Dios. Porque antes el altar era el lugar donde Dios le había de una u otra manera enseñado al hombre que lo haga, y el hombre iba a ese lugar y ahí se encontraba con Dios. Dios siempre se aparecía en aquellos que realmente Dios quería trabajar. Entonces seguimos, ¿no? Entonces Abraham llega y le plantea, y al final Lot escoge lo mejor. Y eso, como dijimos hace unos días, eso causó, parece, una crisis en Abraham, pero Dios se le aparece y le dice en el versículo 13:16: y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar al polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Es decir, Abraham estaba postrado. ¿De qué? Abraham delante de Dios, porque él estaba humillado y la presencia de Dios vino. Entonces él estaba adorando a Dios, reverenciando a Dios. Le dice Dios: levántate y tú recorre de ella a su ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham pues se fue moviendo, y al final llegó a un sitio que le encantó. Dice: y Abraham pues removiendo su tienda, en el 13:18, vino y moró en el encinar de Manre. Manre era un hombre importante, y los encinares, en ese tiempo había una costumbre, que a veces los altares se construían
debajo de un árbol, es decir, al costado de un árbol o debajo de la sombra de un árbol. Y el encinar o la encina es un árbol muy grande, y Manre era el dueño de ese lugar. Y Manre significa fortaleza, poder, ¿no? Que está en Hebrón, es decir, Hebrón significa pacto, descendencia, y edificó allí altar a Jehová. Es decir, tiene un simbolismo esto, ¿no? Es decir, en ese lugar, como que cuando Abraham se iba a buscar la presencia de Dios, él se fortalecía. Es decir, el día de hoy, cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios, cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y buscamos a Dios, Dios nos fortalece con su Espíritu, Dios nos fortalece con su palabra, Dios nos fortalece a través de la oración, la comunión que tengamos con Él, la adoración genuina, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ahora ya ha hecho un pacto, es decir, el hebrón significa pacto, descendencia, y en Cristo Jesús somos hijos de Dios, tenemos un pacto de Dios. En la cruz del Calvario Cristo murió para salvarnos, ¿no? En ese sacrificio único y verdadero y que satisface toda la demanda de Dios. Y a través de ello nosotros, cuando tenemos, ya sea personalmente o como familia, nos reunimos en un altar familiar, nos fortalecemos, nos llenamos de la presencia de Dios, ¿no? Salimos fortalecidos y renovamos nuestro pacto con el Señor, la nueva alianza, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no ha sido en vano, sino que somos hijos de Dios. Y si algún pecado hemos cometido, le pedimos perdón y Él con su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Este texto es importante, ¿no? Porque aquí dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Quiero leer, en el mismo lugar está, ¿no? En el 18.1, está en el mismo lugar Abraham, y aquí dice, y después le apareció Jehová, en el 18.1, Génesis, le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Es decir, miren, Dios fue trabajando con el corazón de los hombres. Dijimos hace un momento que los paganos, ¿no?, construían sus ciudades en base a su templo. Y aquí estamos viendo a Abraham, que él mira cuando llega a Hebrón y mira el encinar de Manre, algo Dios mueve su corazón. La Biblia no lo dice, pero definitivamente Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y él se dirige a ese lugar y ahí él decide edificar un altar a Dios, como está en Génesis 13:18. Él va a edificar un altar a Jehová porque se había aparecido Dios, le había dicho muévete, y él quiere tener comunión con Dios, pero también va a edificar su tienda. Es decir, el lugar donde él va a vivir. Y aquí en este lugar, aproximadamente, Abraham se va a quedar un promedio, yo calculo, de 12 a 13 años. No es algo que va a estar unos meses, va a estar un buen tiempo. Ahí él se va a establecer, ahí en ese lugar van a pasar muchas cosas trascendentales para la vida de Abraham, para Sarai, su esposa, y después posteriormente Sara. Y en ese lugar se va a dar los fundamentos, se va a establecer prácticamente el pacto con Dios de Abraham, con Dios con Abraham. Y eso va a ser de que esa característica de Abraham de edificar altares le va a enseñar, va a ser un estilo de vida en él. Él va a enseñar a las personas que viven con Eliezer su siervo, con los 318 siervos que vivían en su casa y todo y las mujeres y todo lo demás. Él le va a enseñar a ellos a adorar al verdadero Dios en ese altar, ¿no? Él va a tener un estilo de vida normal, natural en su familia. Pero quiero decirles, amada iglesia, que esto no es algo de la noche a la mañana. Nosotros estamos pasando aquí casi 2 meses de cuarentena y esto va a pasar, ¿no? Va a pasar, va a llegar un día en que esto va a terminar y volveremos nuevamente a tener la vida rutinaria y normal. Pero esto que ha sucedido es una llamada de atención a la iglesia primeramente. Es un juicio de Dios a la iglesia para que se vuelva a Dios, para que cada cristiano, cada creyente que ha sido salvado, que ha sido convertido, tenga un lugar de encuentro con Dios, que se edifique un altar al Señor, que tenga el acceso a través de Cristo a la presencia de Dios. Pero también, si tú eres padre y madre, como matrimonio, como padre, como madre o como hijo,
tenemos que reunirnos como familia y levantar un altar a Dios. Por eso el tema es estableciéndose como familia delante del altar de Dios. Nosotros tenemos que establecernos si queremos realmente que las cosas que hagamos en esta vida, nuestra familia tiene que tener un estilo de vida de practicar el altar familiar personal y también como familia. Y aquí vamos a ver el desarrollo, cómo Abraham va a ir trabajando, cómo Dios va a ir trabajando en su vida. Y lo primero que va a hacer es comenzando a establecerse el altar de Dios, ¿no? ¿Cómo se va estableciendo? La historia nos dice que, bueno, Lot termina separándose y Lot termina con un gran problema, porque el rey Quedorlaomer y sus aliados deciden atacar Sodoma y Gomorra, y cuando la vencen, porque ellos eran sus vasallos, es decir, Sodoma y Gomorra de este rey, y Sodoma y Gomorra con los demás países se habían aliado y se habían rebelado. Pero el rey viene con Quedorlaomer y todos sus aliados y los vence. Y cuando los vence se llevan el botín. Pero no solamente se llevan el botín, también se llevan a Lot y se llevan a las mujeres. A muchas personas se lo llevan, ¿no?, de prisioneros de guerra. Cuando Abraham se entera, ¿no?, que su sobrino lo había sido llevado prisionero por este rey, que era un rey poderoso, no era un rey cualquiera. La palabra no me dice a mí aquí, pero yo creo que él, antes de tomar una decisión, él va a ese altar y le consulta a Dios y le pide a Dios que lo ayude en esta jornada, porque él va a levantar un ejército con gente que nunca estuvo preparado para la guerra, con 318 siervos que él formó, que habían nacido en su casa, que le eran leal. Y si eran leal a Abraham, significa que Abraham también le había enseñado a conocer al Dios que le había traído de Ur de los Caldeos. Y él arma un ejército, y con ese ejército, él agarra y vence a este rey. Lo vence. Y aquí entonces, ¿qué estamos viendo? Que la comunión con Dios, el altar que tú levantas a Dios, y ahí te encuentras con Dios, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay tribulaciones, cuando hay pruebas, cuando aún aquello que no es, en esta prueba no era de Abraham, esta prueba era de su sobrino Lot, de su prójimo, pero era parte de él, y él agarra y va a pelear por él, y vence. Entonces aquí estamos viendo que se está comenzando a establecer el altar a Dios. Es decir, Abraham personalmente está estableciendo el altar a Dios porque él tiene un encuentro con Dios, y vemos la historia que al final Dios lo respalda y lo derrota totalmente. Y cuando termina ya toda la jornada, Abraham regresa en victoria y algo glorioso sucede. Es el resultado de levantar a Dios, altar a Dios como consecuencia de tener comunión con Dios, nos da victoria. Y en Génesis 14, 18, 20, miren lo que sucede. Dice acá: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a su criado y lo nació de su casa 318 y lo siguió hasta Dan. Entonces aquí, en el 17 dice: y cuando volvió de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con que él estaba, es decir, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es decir, mire, como resultado de la victoria que Dios le había dado a Abraham, Dios envía al sumo sacerdote Melquisedec y sale al encuentro de Abraham, porque Melquisedec es un símbolo del sumo sacerdote que no tiene principio ni fin, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Porque aquí no nos dice cuándo nació ni cuándo murió, aparece en esta escena nada más. Es decir, es Dios presentándose y agradándose ¿de qué? De que lo que Abraham había hecho
lo había agradado a Dios, porque Abraham había ido a rescatar a su sobrino y a Sodoma. Es decir, y aquí Dios sale complacido. ¿Por qué? Porque creo definitivamente que antes de ir a la batalla, a la guerra, Abraham se presentó delante de Dios para pedirle ayuda. Amado hermano, amado padre, madre, hijo, hermano en Cristo, joven, queremos victoria, ¿no es cierto? Los tiempos que se vienen son tiempos difíciles. El altar que tenemos que presentar a Dios, el altar que Dios está formando en este tiempo, es un altar que va a tener que permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que tengamos que partir de esta tierra o hasta el día que Cristo venga. Y eso nos va a dar la seguridad de cualquier cosa que no solamente suceda con nosotros, sino con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe, algo que esté pasando, si nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a impulsar a ir a rescatar, a ir a liberar a aquellos hermanos que de repente, como dije hace un momento, van a tomar decisiones erradas por causa del hombre o por situaciones. Vamos a tener que ir a liberarlos en el nombre de Jesús, con el poderoso evangelio lleno del Espíritu Santo, a rescatarlos de donde están y que se han apartado y que se han separado. Yo creo que Dios tiene el poder y se va a suceder lo mismo que sucedió con Abraham, que salió Melquisedec a presentarle pan y vino. Esa es la primera santa cena que hay, simbolizando también la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Ya sabemos todo lo que significa la Santa Cena. Esta es la primera Santa Cena que hay, amado hermano. ¿Para qué? Para celebrar una victoria. ¿De quién? De aquel que estaba levantando un altar. ¿En dónde? En Manre, en Hebrón. Ese lugar donde él estaba y vivía. Él vivía, él abría la puerta de su carpa y estaba el altar. Cada día iba y se encontraba con Dios. Así tiene que ser como nosotros, como Jesús dice, tú y yo tenemos que, antes de hacer cualquier cosa, buscar nuestro aposento, cerrada la puerta, y ahí orar a nuestro Padre que está en secreto para salir en esta jornada. En este tiempo va a ser tiempo difícil hasta que realmente esto desaparezca, amado hermano. Cada día que tú y yo vamos a salir fuera de nuestra casa, tenemos que primero presentarnos en el altar del Señor. Tenemos que levantar el altar, tenemos que hacer un altar sólido. Y aquí Abraham está formando un altar todavía, poco a poco. Dice, entonces, el resultado de establecer un altar. ¿Qué resultado hay? Mire lo que dice en el 18:19. Y le dijo y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Miren, el rey Melquisedec lo bendice. Bendito seas, Abraham. Cuando comenzamos a edificar un altar al Señor como familia y vemos los resultados, Dios mismo te va a, de una otra manera, fortalecer. Te va a hablar a tu corazón. Te va a hablar a tu mente, te va a hablar a tu ser, de que lo que estás haciendo es de sagrado, que a Él le encanta. El Espíritu Santo va a usar su palabra, con su palabra nos va a fortalecer y nos va a llenar, amado hermano. Y aquí le dice, y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Cuando tú edificas un altar al Señor, y sabes que la victoria es de Dios, los resultados que estás consiguiendo es de Dios, tú jamás le vas a reconocer a un hombre creado que Él te ha ayudado. O que esas cosas, dice, no, el hombre dice, oye, dame las personas, ya me hiciste el favor, y toma los bienes. No, Él le va a decir, yo no recibo nada de los hombres. Y algo recibo es de Dios. Y le va a decir, y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Es decir, he jurado, dice en la versión NBI, creador de los cielos y de la tierra, que de un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Porque
amado hermano, ¿quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos da todo lo que necesitamos cuando edificamos un altar al Señor? Vamos edificando un altar. Él nos va haciendo entender, Él nos va haciendo comprender que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y Él nos bendice con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a los hijos de Dios nada le falta cuando confiamos en Dios, amado hermano. Aquí Abraham está aprendiendo la lección, ya que ha salido avergonzado de Egipto. Sí, salió rico, pero con bienes de hombres, y que después le va a causar grandes problemas. Pero aquí él está diciendo, no quiero nada. Ni un pasador, no quiero nada. Solamente hemos comido, hemos agarrado esta cosa y lo demás. Pero es importante entonces que vayamos entendiendo. En segundo lugar, vamos estableciendo el altar a Dios como familia. En el capítulo 15, ¿no? Ya encontramos, Abraham dice en 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu guardador será sobremanera grande. En el versículo 5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte heredad en esta tierra. Mire, aquí Dios trabaja con Abraham, ya Abraham está entrando a otro nivel, ya Abraham ya está estableciendo su altar como ya un estilo de vida, ya es parte de su vida. Si es parte de su vida, también Sara está ahí, su matrimonio, y un día Dios se le aparece. Y después le dice, mira los cielos. Dice, ¿no? Mira, cuenta las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Me dio los cielos. Comenzó a mirar. Como en estos días, ¿no? Es increíble lo que ha pasado, ¿no? En estos días estoy pensando, ¿no? De que Dios ha dicho, basta ya. Están destruyendo el mundo que yo he creado, este planeta. Voy a descansar de ustedes que han estado destruyéndome. Cuando tú sales, ¿no? En estos días salgo y miro en la mañana, en la tarde, miro el cielo, un cielo limpio. Que solamente tú lo ves a las alturas cuando está a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Puedes decir, ahora está aquí, lo ves. Y no solamente aquí, es en todo el mundo se está viendo este cielo limpio. Y cuando el cielo es limpio en la noche, tú ves todas las estrellas, ves las constelaciones. Y Abraham miró todo esto y le creyó a Dios. Y le fue contado, fue justificado por la fe, dice Pablo cuando habla en Gálatas, ¿no? Entonces Dios responde al que se presenta delante de Él en su altar. Dios viene a tu encuentro un día, te va a decir, y se va a acercar a ti, y te va a decir, yo te he prometido tal cosa. ¿No te he dicho que te he dado tu vida por motivo? Tú preocúpate de engrandecer mi nombre. Tu vida es mi motivo. Tu vida me pertenece. Yo te voy a dar salud, yo te voy a cuidar, yo te voy a preservar. No temas. ¿Cuántas promesas? Dios te va a hablar y vas a tener esa segura, pero ¿en dónde? En ese altar. Y ya tú lo has edificado y tu familia sabe. Esposa, hijos saben que tú eres un hombre que confía en Dios y eres un hombre de fe. Dios confirma sus promesas en ese altar. Dios confirma, amado hermano. Como dije hace un momento, el versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena. Y le dije, mira, tú vas a vivir el tiempo que yo determino. Vas a llegar a viejo. Vas a morir en buena vejez, tremenda promesa. El día de hoy, si tú eres un hombre de Dios, y Dios tiene una promesa,
que tú vas a vivir y vas a tener una buena vejez, no temas. Nada te va a pasar. Y si algo te pasa, Dios te va a sacar en victoria. Eso es la diferencia. Que cuando nosotros tenemos ya un altar establecido en nuestra vida, estamos preparados para cualquier evento de la vida. Porque en ese altar, en ese camino que es Cristo, en esa verdad que es Cristo, ahí nos encontramos con Él. Y Él nos prepara. ¿Vamos a vivir muchos años o vamos a vivir pocos años? No hay temor porque tenemos la vida eterna. Confiamos en Dios. Él es nuestra confianza total. Dios establece comunión con los que le buscan. Dios establece una comunión. Mire, primero tú vas buscando. Dios te va confirmando. Pero después Él viene a ti porque Él quiere tener comunión con nosotros. Dice en Génesis 17, mire cuántos años pasan. Ya pasan aquí unos buenos años, 11 o 12 años. Por eso dije hace un momento, formar un altar familiar es un trabajo de mucha esfuerzo en el Señor. No ofrecería a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Es un trabajo que si lo hacemos arduamente, vamos a cosechar. Un día el Señor va a venir a tu encuentro. Mire, 12 años después, era Abraham de 99 años, cuando se apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Hermano, Dios le cambia el nombre. Ya no serás Abraham, ahora va a ser Abraham. Abraham va a ser tu nombre. Abraham. Y también a Saraí le va a cambiar el nombre. Va a poner Sara. Y también después más adelante le va a decir que va a tener un hijo. Y ese hijo se va a llamar Isaac, que significa risa, gozo. ¿Qué dijimos? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué nombre tenía el lugar donde estaba el altar? Manre. ¿Qué cosa es? Poder, fuerza, regocijo. ¿En dónde? En Hebrón, donde Dios hacía un pacto, donde confirmaba descendencia. Cuando ya la familia está establecida, ha establecido un altar familiar, Dios va a confirmar los planes que tiene. Todo, no solamente Abraham. Y aquí está hablando Dios con Saraí. Con Saraí le dice, en versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 99 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante. Y ni Abraham creía, pero Sara va a tener el hijo de la promesa. En tercer lugar, estableciendo como herencia familiar el altar a Dios. Mire, dijo, la iglesia, estamos trabajando en estos días permanentemente el ministerio de familia, de que el altar familiar es algo normal en cada familia. Que Dios nos ha programado este tiempo de cuarentena para establecer el altar familiar. Todas las familias que comiencen a practicar y esto sea un estilo de vida normal, natural, así haya cuarentena o no haga cuarentena, lo practiquen, van a dar una gran bendición. Va a ser una herencia familiar. Las familias esperan que los padres construyan un imperio para recibir una herencia grandísima. Pero saben, amigos, sabes, hermanos del ministerio de familia, hermanos de la iglesia, jóvenes, adolescentes, niños, tú y yo establecemos un altar familiar. Dios a través de nosotros lo establece y va a ser una herencia familiar
Ese va a ser una de las cosas más importantes que vamos a dejar cuando nos vayamos de esta tierra de Cristo. Tarde en venir. En el 18:1, ¿qué dice? Después le apareció Jehová en el Sinaí de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia de tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Bueno, esto es algo extenso, pero aquí, ¿en dónde es el encuentro? A la puerta de la tienda. Y creo que después están entre la puerta de la tienda y el altar. Ahí se aparecen los 3 personajes, y dentro de lo cual, de los 2 ángeles, dentro del ángel más importante es el ángel de Jehová, que es Cristo. Y allí le confirman a Abraham que él va a ser padre al año siguiente. Es decir, Dios le está ya la promesa que ha esperado a Abraham por tantos años, ya está pronto. Porque ya Abraham había establecido un altar firme, sólido al Señor. Dios había confirmado los pactos, le había dicho: sé perfecto, anda como una persona madura, como una persona que me conoce y que cree en mí, ¿no? Y aquí Dios va a exaltar el altar familiar como un estilo de vida en Abraham. Y ahí voy terminando. Ya conocemos la historia de Abraham, ¿no? La intercesión y todo, pero estamos hablando de estableciendo el altar. Vamos a Génesis 22. 22:5. Cuando un día Dios estaba trabajando con Abraham y realmente le dice: dame a tu hijo. Ya le había dado a su hijo. Ya Isaac tenía, algunos consideramos que tenía como 12, 13, 14 años. Isaac había visto a su padre todo el tiempo presentar en ese lugar, presentar ¿qué cosa? En ese lugar. Ya no era en Mamre, ya no era en el lugar, a un padre que presentaba en un altar sacrificios al Señor. Y un día Dios le pide: dame a tu hijo, a tu único hijo. En el versículo 22:5 le dice: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice: papá, mire, todo está bien, pero no hay cordero. Siempre tú me has enseñado que presentamos sacrificio y tiene que haber un cordero. Y ahora estamos viendo a este monte y tú me dices: vamos a sacrificar y no hay cordero. Y él dice, respondió Abraham y le dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo, e iban juntos. Miren, Abraham llegó a tener tanta autoridad ante su hijo Isaac que su hijo le creyó. Dios se proveerá. Y siguieron. Y Isaac no sabía que el cordero era él. Miren, aquí hay tantas cosas que se puede y se va a aprender. La familia, los hijos, la esposa en el altar familiar. La obediencia, el respeto a los padres, el creer en Dios, el saber que Dios es un Dios que provee. Jehová se proveerá, Jehová iré. En el altar familiar vamos a aprender acerca de Dios, vamos a contar esa experiencia del conocer a Dios, y la familia se va a ir edificando y va a desarrollarse una fe inconmovible como la que tenía Abraham. Abraham no le hizo ningún cuestionamiento a Dios, él aceptó y fue y puso sobre el altar, el monte Moria. Cuando ya lo iba a sacrificar, sabemos la historia, ¿no? Dios proveyó un cordero.
Lo que hemos aprendido aquí en este momento, que ya el presentar altar a Dios era un estilo normal en la vida de Isaac. Miren, Isaac ya ha muerto Abraham. Isaac en Génesis 26-25 dice, y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos Isaac su esposo, igual que a su padre. La tienda donde él vivía y al frente del altar. Por eso le decimos, si nosotros practicamos el altar familiar como un estilo de vida, en forma normal, en forma tan natural como el orar, el adorar a Dios, el estudiar la Biblia, nuestra parte, nuestros hijos lo van a practicar. Esa va a ser la herencia más gloriosa y grandiosa que vamos a dejar a nuestros hijos, que ellos busquen un encuentro con Dios. Aquí ya no estaba Abraham, estaba solo Isaac. Isaac ya levantaba altar. Donde él vivía, al frente levantaba un altar. Y quiero terminar mirando a Jacob, el hijo de quién? De Isaac, 37:5. Encontramos 35:7. Dice 35:5. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí, ¿qué cosa? Un altar. Y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido cuando huía de su hermano. La misma experiencia. Le puedo decir de todo a Jacob. Pero lo que había aprendido de su padre Isaac era edificar un altar y adorar a su Betel, el Dios de Betel. ¿Quién le enseñó a él? Isaac. ¿Quién le enseñó a Isaac? Abraham. ¿Quién le enseñó a Abraham a edificar altar? Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le edifiquemos altar. ¿Y quién es el altar ahora? El altar es Cristo. El camino, la verdad y la vida. No podemos tener un altar familiar si Cristo no es el centro. Si Cristo no es la razón de esa reunión. Cristo es nuestro ser. Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La gloria por los siglos. Amén. Es decir, nosotros ahora somos de Cristo. Y tenemos que levantar un altar donde Cristo sea glorificado, nuestro Padre Celestial, y en Cristo Jesús podemos adorar y honrar a nuestro Padre. Pero en ese altar también tenemos que tener un encuentro con la palabra y el Espíritu. La palabra, el Espíritu Santo nos va a enseñar su palabra. El Espíritu Santo nos va a llegar a conocer. ¿En dónde? En esos altares. Ahí le vamos a enseñar, vamos a aprender a adorar, vamos a conocer la palabra, vamos a tener un encuentro. Va a haber testimonios de la familia, de lo que Dios está haciendo. Van a haber momentos difíciles, momentos duros, pero ahí va a estar la iglesia, la familia orando en el altar. Y vamos a ver respuesta. Como en estos días, amado hermano, lo está viendo. Hay muchas familias que están pasando, como dije al comienzo, momentos duros, difíciles, pero están viendo y levantando altares, o ya han levantado y están viendo respuesta. Lo que parecía que venía una tormenta y que no tenía solución, pasa. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen preparado el altar. ¿Por qué? Porque han aprendido a confiar en Dios. Como Jacob. Subía de su hermano. Ahí se quedó dormido y vio una escalera que ángeles subían y ahí Dios le habló. Terrible es este lugar, dijo Jacob. Y le había prometido a Dios que él volvería. Dijo, este es. Y ahora, cada altar familiar convierte casa de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Debemos entender, Señor, la gran necesidad de que el altar no es por ahora nada más, por este tiempo, sino es el altar como estilo de vida, el altar familiar, el altar como familia. Y es una necesidad de levantar en cada familia y que quede establecido de tal manera que quede como una herencia
de tal manera que las promesas que tú tienes se seguirán cumpliendo, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que en este tiempo difícil, en este tiempo de prueba, no haya una familia cristiana que no esté levantando un altar donde tú tengas un encuentro con ellos y que ellos, Señor, estén preparados para cualquier situación de que se puedan presentar y puedan ver tu gloria y puedan testificar porque tú nos estás preparando, porque después de esto, Señor, saldremos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú quieres que hagamos como lo hacía Abraham, que pudo rescatar a su sobrino. Vamos a rescatar las almas que están perdidas, las almas que el enemigo se le ha llevado prisionadas. Vamos a ir y a libertarlas en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Vamos a enseñarnos los unos a los otros a edificar altar, y también a aquellos que no lo están practicando le enseñaremos los grandes beneficios. Así como Abraham enseñó a Isaac, Isaac llegó a confiar de tal manera en su padre porque él daba testimonio de lo que era, porque siempre lo veía orando y buscando a su Dios, y que las cosas que hacía su padre eran reales y verdaderas. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Enséñanos a buscarte a ti a través de los altares, porque hay familiares que levantemos en nuestros hogares, porque ahí tú nos bendecirás y nos afirmarás y nos perfeccionarás, como le decías tú a Abraham: sé perfecto. Así un día nos dirás, porque ya nos has preparado para andar en perfección. Gracias, Padre Celestial. Bendice a toda la familia, Señor. Bendice a aquellas familias que están levantando altar familiar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo. Muchas gracias, hermano, por su presencia. La palabra ha sido clara, como siempre, esta noche. Ya para culminar, lo dejo con nuestro hermano Valentino Chávez. Hermano, buenas noches. Que el Señor me lo bendiga. Estoy muy agradecido, primeramente, a Dios por tener la parte de oración final de la prédica, del culto. Un saludo a todos los hermanos, especialmente por este medio. Y nada más, voy a empezar la oración final. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, por un día más de vida que me das, Padre Santo. Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Guarda a las personas, Padre Santo, que están en hospitales, a los doctores, enfermeros, Señor Dios, a los policías, a las personas que están saliendo a trabajar también, Señor. Guárdalas, Padre Santo. Toma el control de este virus, Señor Dios. Que las personas puedan confiar en ti, Señor, refugiarse en ti, Padre Santo. Es momento de buscar más de tu presencia, es momento de buscar más de ti, Señor, y darte las gracias, Padre Santo. Tú eres el que tienes la última palabra, Señor Dios. Gracias, Señor. Guárdanos y protégenos de todos los peligros, Padre Santo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesús. Amén.